Estimados cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Cafecito con... Un cafecito. Hoy vamos a hablar de una de esas películas trascendentales también en la historia del cine. Quien me diga que no, es porque como Vilma hace unos días, no la ha visto. Y si no la ha visto, los combinamos de verdad en este momento. Pongan en pausa el video, vayan a verla y regresen para hablar y discutir de esta joya del cine como es One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Atrapados sin salida, en España sí conocida como Alguien voló sobre el nido del cuco, que será la traducción literal. Y pues, ¿qué decir más? Que estamos frente a una de las películas trascendentales, quizás de las más importantes en la vasta filmografía americana que hay. Y estamos hablando de ella porque en capítulos anteriores hemos estado abordando la filmografía de Jack Nicholson, y esta película pues nunca, no se puede hablar de Jack Nicholson sin hablar de ella. ¿De qué trata? Pues bueno, estamos ante la historia de Randall Patrick McMurphy, un hombre condenado por asalto y un espíritu libre que vive contracorriente. Es recluido en un hospital psiquiátrico y la inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego. Y para hablar de esta película tenemos dos invitados, empezando por Vilma Ida. ¿Cómo estás, Vilmita? Bien, todavía en shock. Estás en shocks. ¿Shock o tras terapia de shock? No sé. Pues no, las dos. Estoy en shock y necesito terapia de shock porque qué buena película y qué fuerte, la verdad. Qué conmovedora. Conmovedora hasta niveles bastante, digamos. Bedu, bienvenido desde Bogotá, nos acompañes. ¿Cómo estás? ¿Y qué te ha parecido volver a ver? Porque tú sí ya la habías visto, Atrapados sin salida. Lo que les decía antes, que es una película que te engancha desde el principio y no te suelta hasta ese fabuloso final, del cual ya hablaremos, que es necesario tocar. Es necesario tocar porque la película, vamos a decir que no es que se base en su final para ser buena. Aquí estamos ante una película que es buena de principio a fin. Dice Bedu que te engancha desde el inicio. Y sí, te empieza a intrigar con esta historia de McMurphy, de saber por qué está eligiendo de alguna manera ir a un psiquiátrico que ir a la cárcel. ¿Por qué lo están mandando ahí? ¿Qué hay en él que amerite realmente que vaya a un hospital psiquiátrico? Desde ese momento te vas enganchando y vas viendo, creo que a todos los personajes alrededor. Es un grupo bastante pintoresco, pero creo que interesante de personajes. Y sobre todo porque te vas dando cuenta que la película, yo creo que es sobre las almas libres, sobre aquellos espíritus que se vuelven importantes en el acontecer del día a día, porque son los que encienden la mecha de todo lo que puede llegar a suceder. Es una película, sí, sobre la locura, pero también sobre la dignidad humana. Y esto es algo que con el paso de los minutos, pues nos vamos percatando. No sé, Vilma, aquí me gustaría escucharte, que eres la primera vez que la viste. ¿Qué te parece este inicio y sobre todo cómo se van construyendo los personajes alrededor? Fíjate que ahorita que dijiste eso de las almas libres, es sobre las almas libres, pero también sobre las que no se atreven a volar o están ancladas a un... que a veces las anclas nos las pone, puede ser la familia, la sociedad, los que son traumas, porque muchos de los personajes de ahí, uno piensa que todos están ahí porque tienen algún problema mental, ¿no? O sea, no sé si sea la forma correcta de decirlo, pero es un problema. Y después te estás dando cuenta que muchos están voluntariamente. Digo entre comillas porque yo dudo que estén voluntariamente. Entonces, más bien yo siento que estaban como anclados, pero por sus propios traumas. O sea, era gente que sí tenía problemas, pero a lo mejor con una terapia, con una buena terapia, con un buen psicólogo hubieran salido adelante. No tenían que estar precisamente ahí. Y estoy hablando precisamente de los que estaban en el grupo, los que se juntaban a platicar.
porque había otros que sí estaban ya completamente mal, que después podemos pensar que llegaron a estar así a causa del hospital, porque el hospital, lejos de ayudar, aunque es bien curioso porque a mí me llamaba la atención, porque era un lugar limpio, era un lugar ordenado, la gente estaba bien vestida, era calmada y todo, pero la maldad estaba detrás. No sé si es la maldad, sino, o sea, es como una perversión que estaba detrás de esta gente que cuidaba a estos enfermos. Entonces, es un montón de cosas que hay ahí metidas dentro de unas paredes que o sea, nadie está ayudando a nadie, la verdad. Entonces llega este hombre que para mí estaba más cuerdo que mal y se encuentra con que la verdad se les empieza a pasar bien. O sea, se empieza a divertir, no a divertir, sino pues está en un ambiente buena onda y porque como que es muy adaptable, él empieza a adaptarse muy bien al lugar, a la gente y todo, le cae bien la gente y empieza a interactuar, pero eso no está bien en un lugar así, porque los que están ahí, para mí, los que están cuidando, las enfermeras, los guardias, todos, ellos están atrapados ahí. Y ellos no se dan cuenta, aunque no son voluntarios, o sea, ellos su trabajo, pero ya están atrapados en esas paredes y ya se contagiaron de esa locura y ya están ahí, o sea, ya se enfermaron, vaya. Entonces, este tipo era el menos enfermo, porque para mí no estaba enfermo, la verdad. O sea, para mí no tenía nada. O sea, no sé. No lo sé. O sea, sí hay cosas que nos pueden llevar a pensar en él como alguien que no está de acuerdo del todo. O sea, tenemos que pensar en McMurphy como un espíritu libre, como un personaje sí en estado salvaje que le planta cara al mundo y le planta cara al sistema, porque esta película, dentro de todo lo que se estaba haciendo en los 70s y que hemos visitado en los últimos programas, también es una película contestataria, es una película que hace una crítica al sistema, porque lo que representa la enfermera, lo que representa este hospital es justamente la rigidez del sistema y el sistema te destruye, ¿no? Tienes un personaje que a lo mejor no pueden destruirlo psicológicamente, lo hacen de forma física, pero que al final del día te da primero una sensación de falso confort, ¿no? Porque estás en un lugar donde en teoría todo va bien o todo va a estar bien y están cuidando de ti y llega un personaje que es libre de todo a todo y que entonces le planta cara a esta forma de ver la vida, de conformarte con la vida y con decir, no, estoy bien, no pasa nada, estoy jugando con las reglas que nos está marcando este sistema, estoy teniendo mi medicamento a la hora que me lo están pidiendo y pues alguien siempre va a alzar la mano y decir no y bajo este precepto a esta persona siempre se le tilda como alguien loco, ¿no? Como alguien que sale de esta norma. Y yo tampoco creo que es un personaje completamente de acuerdo, McMurphy, pero qué diferencia tiene él de otros muchos que están fuera, ¿no? Bedu, no sé tú qué pienses al respecto sobre la salud mental de McMurphy. En primera instancia él es culpable. O sea, cuando lo juzgaron, fue condenado en la cárcel por violación, ¿no? Esa fue la razón. Y él mismo lo acepta. Él lo habló con el psiquiatra. Las razones por las cuales él era culpable. La razón por la cual lo pasaron al hospital mental es la pregunta que todos nos hacemos. O sea, ¿por qué? Únicamente porque es diferente a los demás, eh, porque se sale del cuadrado que tiene todo el mundo. Ahí es cuando empieza la historia de él. Y que no es un personaje, realmente no se siente peligroso para todo el mundo, sino para una parte del establecimiento, ¿no? También, ¿qué más se puede decir al respecto? También como que él tuvo muchísimas oportunidades durante la película de escaparse, muchísimas, pero no lo hacía, no lo hacía. Él quería ponerse de frente y de cara a lo que él consideraba que limitaba a las personas. Y siempre lo hizo así, siempre fue así. Entonces es un personaje eh, muy real y muy humano, muy
que se siente como que de verdad puede existir. Yo creo que eso le da mucha valía a la historia. Eso le da mucha valía porque cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en algunas actitudes de McMurphy, ¿no? Sobre todo cuando quieres pues, luchar contra algo que asumes no está bien, ¿no? Contra este abuso de poder, porque también hay un abuso de autoridad, pero también es debatible si hay abuso o no. Mencionas que hay dos ocasiones, bueno, varias ocasiones en las cuales McMurphy puede escapar. Vilma, creo que desde que vio la película empezó a preguntar por WhatsApp, me decía, es que cómo es posible que por lo menos dos ocasiones tuvo de huir, pero en estas dos ocasiones, y me gustaría preguntárselo a Vilma, ¿cuál es su perspectiva? Creo que en ambos rige algo, ¿no? Que es este principio de hermandad y de solidaridad hacia con los demás. O sea, él se asume de alguna manera no responsable por los demás que están ahí, pero sí como parte de un todo. Y como tal, no va a dejar solo a nadie. No sé, Vilma, tú cómo hayas visto estas ocasiones que tuvo para haber huido. Ahorita que mencionas que tuvo varias ocasiones, sí es cierto, porque hay una donde se salta la reja y se va. Y yo dije, ya se fue. Y no, regresa. O sea, sí, yo siento que él al principio regresaba porque a pesar de todo, sí estaba siguiendo las reglas. Él tenía que estar ahí, a pesar de todo. Incluso cuando se empieza a revelar, cuando hacen la votación para lo de la serie mundial, él acata las reglas y siempre se está portando educadamente con la enfermera, principalmente con la enfermera en jefe. Siempre está, o sea, él está siempre acatando las reglas, pero después lo jala mucho, como dices tú, la hermandad, pero también eso habla de que el tipo en el fondo era un hombre bueno, o sea, era un hombre preocupado por los demás, era un hombre que ya estaba involucrado en el grupo, ya era parte del grupo y quería ayudarlos a todos, o sea, quería, por eso, se los lleva al paseo, o sea, él era, o sea, ya quería él a esa gente y los quería ayudar, y ellos lo querían a él ya también, entonces ya no podía, ya no era tan fácil, porque cuando están las dos muchachas afuera que le decían, vente, vente, la ventana estaba abierta, o sea, en ese momento se podía ir, pero dices, no, espérame, yo tengo que ver qué pasó, y yo estaba ahí, ya vete, o sea, porque ya, ese era el momento para irse, pero no, tenía que ver qué había pasado con su amigo, no podía quedarse así. Y es Entonces, que el personaje quizás más débil dentro de todos, el que más lo necesitaba o necesitaba ese impulso para poder sobreponerse es justamente el de Billy Babbitt, ¿no? Que es por el cual no se va en esta segunda ocasión. O sea, dentro de cada uno de los internos que están ahí, o sea, tienes personajes desde el jefe claramente que es quizás de los más pivotales o trascendentales, pero tienes a Harding, tienes a Cheswick, tienes a Taber, a Martini, o sea, cada uno de los personajes es importante e interesante por sí mismo, pero el caso de Billy Babbitt, pues es un joven que si tú lo ves de fuera dices no le falta nada, ¿no? Pero vive bajo la sombra de su madre, que la simple mención de la madre hace que empiece a tartamudear, que empiece a dudar, no sabe cómo relacionarse con las mujeres y es ahí cuando McMurphy dice, bueno, es esta la ocasión, ¿no? Es esta la oportunidad, pues vas. Prefiero de alguna forma que pueda salir adelante a simplemente irme. Y eso es de lo que te digo que es trascendental en el personaje de McMurphy. Pero algo mencionas de que él estaba jugando bajo las reglas, claro. Pero lo hace cuando cree que él va a estar ahí solamente los 58 días que marcaba su condena, ¿no? O sea, porque él en vez de irse a la cárcel, supongo yo, durante 60 días o durante 70 días, no sé, él elige o lo mandan a este hospital. Entonces él cree de inicio que, ok, voy a estar aquí un tiempo, nada más lo que marcaba mi sentencia y entonces me voy. En el momento en que le dicen, no, mi amigo, o sea, tú estás aquí hasta que nosotros digamos que te puedes ir, cambia esta dinámica y cambia la forma de pensar de él, de ser bonachón, de estar tratando de seguir las reglas y no irse, porque la primera vez que se van en barco él piensa
regresa porque, pues, digo, puede estar ahí tantos días, ¿no? Y simplemente después salir. Y es cuando viene el shock de decir, hay gente aquí que está por gusto, o sea, por, entre comillas, gusto, pero de forma voluntaria. Y otros que no, que sabes que están ahí porque no van a salir nunca. Y él piensa de alguna manera que ese va a ser su caso. Entonces empieza más a revelarse en esta segunda parte. Ay, es que es bien dura esa parte cuando se da cuenta que está realmente ahí ya como sentenciado, pues como cumpliendo porque cuando se roba el barco, que esta escena es muy bonita, la verdad, cuando se los lleva, A ¿cómo me pescar. gusta? Sí que se los lleva, pero cuando le dice, ¿y usted quién es? Y dice, somos unos doctores que vamos a ir a pescar. Y dice, el doctor Martini, y todos o sea, los presenta todo como los doctores y todos se portan como tal, o sea, como dices tú, locos, locos, pero no tanto. Y se portan bien y todo, y cuando la muchacha le dice, oye, pero te estás robando un barco, sí, no importa, me van a regresar al psiquiátrico y no pasa nada, dice, no me van a llevar a la cárcel. Soy inmune. Ajá, es lo que dice, estoy inmune, no hay problema. Pero después, ahí es cuando lo declaran peligroso. O sea, no lo declaran con problemas mentales, no, lo declaran peligroso. Yo ahí me quedé en la torre, que este tipo ya lo pusieron como peligros, es un peligro para la sociedad. Y mira qué conveniente, por ejemplo, cuando termina esta escena, que hay un concilio, digamos, de un cónclave entre todos los doctores, diciendo, Sí. oye, ¿qué es? ¿No? O sea, si realmente es un caso para la cárcel o si nosotros tenemos que abordarlo, todos dicen, no, o sea, él es peligroso, él se va para la cárcel. La única que voltean y dice, no, es la enfermera Rachel. Dice, no, eso sería como nosotros dejarnos vencer y no, o sea, esto tenemos nosotros que abordarlo porque es nuestro problema. El poder que tiene esta mujer, qué bárbaro. Bedu, en su momento, yo ojalá sepa poner después el link del programa, tuvimos un buen enfrentamiento de top de villanos. De verdad, todos los programas que se han hecho en este canal valen la pena. Y mencionamos a la enfermera Ratched como una de las villanas más, más cabronas, por así decirlo, en la historia del cine o para nosotros. En ese momento la mencionamos, la nominamos. Y quiero saber si para ti Ratched es eso, es una villana o no lo es. Tuvimos esa discusión porque realmente ella lo que sigue son las reglas, ¿no? ¿Sí? El problema con ella realmente es la forma en que hace las cosas. Es que es de una manera tan de superioridad, de control, que realmente a uno le fastidia, le termina fastidiando. Y con cosas realmente que no vale la pena por cual pelear tanto, o sea, para mantener, por ejemplo, la serie mundial. ¿Qué tenía de malo dejarles ver la serie mundial? Solamente por pues, el no ceder, ¿no? El poder como tal. Y creo que es muy importante necesariamente para la película. Y hablábamos ahorita de las razones por las cuales McMurphy no se va, esa es una de ellas. Porque hay alguien que tiene ese control y él no soporta ese control. Pero quiere estar ahí para mostrarle que las cosas no son así y que siempre hay alguien que le va a responder con las consecuencias, ¿no? Que terminó siendo eso. Entonces, que sea villana o no, es difícil de interpretar ahí, especialmente porque cuando se saca a estas personas de su rutina, puede ser también peligroso. Peligroso tanto para ellos como para los demás. Entonces, uno no sabe en qué punto va. Ya al final es cuando ella ya toma decisiones unilaterales y que uno termina necesariamente odiándola. Pero en términos de la mayoría del metraje, se mantiene como esa persona que debe mantener el orden, ¿no? Entonces es difícil de determinar. Fíjate, perdón, José Roberto, nada más déjame decir una cosa. Lo que pasa es que yo ya, platicando con ustedes, había oído de la enfermera y no había visto la película, lógicamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver el personaje, dije, esta es la que dicen que es villana. Y yo al principio decía, a ver, ¿por qué es villana si ella está siguiendo las reglas? O sea, ese es precisamente su trabajo. ¿Cuál es el problema?
sea, yo la estaba viendo así como diciendo, pues es una mujer que sigue, estás cumpliendo con su trabajo, hace lo que tiene que hacer, y de hecho yo no la veía tan mal ni tan, decía, bueno, ¿por qué la estaban juzgando tan duro, no? Pero después te das cuenta la manipulación que ella tiene sobre todas las situaciones, sobre los enfermos, la junta esta de los doctores, o sea, todo lo que hace. Ahora, y es un personaje sin contexto, porque solo conocemos su vida dentro del hospital. Y es una mujer guapa, arreglada, educada, porque es así. O sea, ¿por qué es así? ¿Qué la hizo así o por qué? Es que para mí, y lo digo así, ella, sí, obviamente es una persona muy educada, siempre correcta, pocas veces pierde su centro, la ves con una asepsia y una postura siempre firmes. Ella técnicamente lo que está haciendo es su trabajo y ella sabe que lo que está haciendo es bueno, ¿no? Es correcto, pero no es una villana solamente porque sea la enfermera Rachel o la que causa todas estas cuestiones, sino que más allá de esto, ella es la representación del sistema. Ella es la representación de esta forma de ser rígida, tiene una conducta pasivo-agresiva y al final del día su triunfo es el triunfo de la burocracia, ¿no? Ella es el arquetipo de la autoridad y lo que hace no nada más es seguir las reglas, sino que a través de ese seguir las reglas, ella deshumaniza, ella desmoraliza, ella hace muchas cosas y lo que busca con McMurphy justamente es matar el alma, ¿no? Y romper el espíritu con una frialdad siempre que ella sabe o que asume que lo que está haciendo simplemente es lo que se tiene que hacer. Y está haciendo su trabajo, claro, pero yo creo que sí hay algo Mm. en esta forma pasiva-agresiva de comportarse, que hay mucha frustración reprimida en ella. O sea, nunca la ves interactuando, socializando, ni nada. A lo mejor el ver a ese espíritu libre también le causa ese conflicto de que las cosas no tienen que ser de esta forma, ¿no? Pero más allá de decir la enfermedad de Rachel como ella, es un villano porque es eso, porque representa lo que es el sistema. Entonces, para mí sí lo es, y creo que muchas de sus acciones que no hace ella, que ese es otro tema, o sea, no hace ella directamente, sino que manda a hacer, es, híjole, lo que más te pesa, ¿no? Al final, y lo que te va generando quizás ese odio al personaje que no sé si lo amerite como tal, tan desmedido, pero cualquier persona que ve esta película sabe que terminas detestándola, ¿no? Sí, ¿ibas a decir algo, Bedu? No, que todo tiene que ver con el exceso de poder. Exceso de poder, pues sí, ella sí tiene un exceso de poder, pero mira, yo siento que no es tanto exceso de poder, es que es su posición. Ella es la jefa de enfermeras y es la que les da la terapia, es la que les da las medicinas. O sea, su trabajo, o sea, el poder que tiene es un poder justo, entre comillas, o sea, es lo que tiene que hacer. Lo que Pero es pasa como se excede ella es que dentro de para ella es imponer las perversa. reglas. Sí, Ujú. Pero no te el das cuenta. la violencia con la que les dice a los enfermeros que actúen. Muchas veces no era necesario. No, pero si te das cuenta, bueno, yo así lo sentí, que la vas descubriendo poco a poco que sus maneras son perversas. O sea, va siendo perversa. Hasta el final, cuando pasa lo de este muchacho, yo me quedé, ahí yo dije, hija de su rebomba. O sea, ahí sí la quise ahorcar. Y es Bueno, eso, o sea, literalmente tú como persona, como espectador, la quieres ahorcar y ves al personaje de McMurphy reaccionando exactamente igual, literalmente ahorcándola, ¿no? Buscando hacerlo. Y si no interviene alguien, él la mata. sí, ahí Y él la la mata. mata. Pero, ay Dios, es que ese es lo fuerte que tiene la película, que a través de McMurphy, a través de muchos de ellos, pareciera que es una situación que no da para esos paralelismos, para encontrarte en él, pero te reflejas en él.
te reflejas en él porque en algún momento pues has querido ser un espíritu libre, ¿no? Has querido plantarle cara a la autoridad, al sistema y decir, no, es que las cosas no tienen por qué ser así, y él por eso no huye, y él por eso regresa, y él por eso cuando ve que literalmente se destruye a Billy Babbitt, reacciona de esta manera. Y es que ahí es donde te das cuenta del el problema que traía este personaje de Billy Babbitt. O sea, era amiga, ella era amiga de la mamá. Uh-huh. Yo ahí cuando dijo eso, tu mamá es mi amiga, dije, ya, perdón, hay mucho spoiler, ¿eh? O sea, estamos tirando un montón de spoilers aquí, ni modo, pero sí es así como que, con razón está este chamaco así. Sí, es una forma de dominio y ella empieza a reaccionar de esta manera tan violenta, de forma pasivo-agresiva, como dicen, o sea, mandando a hacer y haciendo uso extremo de sus facultades, cuando empieza a sentir que ella está ya perdiendo el control, ¿no? O sea, cuando pierde el control de este grupo de gente, de este lugar, de esta sociedad, es cuando empieza a reaccionar de esta forma, ¿no? Y buscan qué? Lobotomizar, literalmente lobotomizar a la otra persona, porque eso, y de nuevo, por eso lo contestatario de la película, quizás es pensar esto quiere la sociedad, eso quiere individuos lobotomizados que simplemente sigan las reglas y se acaten a ellas, y no, siempre va a haber un McMurphy, siempre nos vamos a sentir un McMurphy, y siempre va a haber esta parte, ¿no? Y hay quien puede seguir las reglas, entre comillas, y jugar con esto, plantándole cara, ¿no? Que sería el personaje del jefe, que es otro de los grandes personajes que tiene esta película, porque cuando te das cuenta con este Juicy Fruit, con este chicle, o sea, yo no sé, quisiera volver a verlo, vi a mi hijo viendo por primera vez la película y cuando él le dice gracias, la reacción fue, ¿qué? Yo me dije, cabrón, ¿qué pasó? Aunque te voy a decir una cosa, yo ya estaba sospechando que por lo menos sí oía. Dije, por lo menos sí oye, porque sí está, sí sigue o sea, sí está siguiendo indicaciones. Dije, a lo mejor en el fondo, o sea, sí oye por lo menos. Pero cuando le contesta y lo ves, ahora sí que lo centrado que está el jefe, y otra vez otro spoiler, pues ni modo ya. Pero entonces ahí el que se autolobotomiza es el jefe como para poder subsistir. Exacto, para O poder sea, navegar por estas aguas como dices, del sistema, sin que volteen a verte y sin dañarte, pero tratando de plantarle cara de alguna forma, ¿no? O sea, es una pequeña rebelión lo que hace él. y todo el tiempo la está jugando y todos se la están creyendo, que ahí sí engaña hasta la enfermera. ¿Eh? Entonces sí es más, ¿mande? En esa escena, en esas dos escenas, de hecho, hay un tipo de contraste, porque es la sorpresa de emoción que tiene uno cuando lo oye hablar, sabiendo que es perfectamente consciente y coherente, y después llega la terapia de electroshock a Marmorphy de una. No te dan tiempo, ¿no? De asumir, de sentirte alegre por lo que está pasando, sino que toma y te la manda a la otra. Momento de felicidad contra un momento total de desesperación y tristeza y de exageración con respecto a llevarlos a esa terapia. Sí, es que no sé cómo creían que la gente se curaba de esa manera, la verdad. Entonces, no sé cómo, pero pues volvemos a otro de los programas que tuvimos fue el de los mejores finales. Y perdón, aquí sí viene un spoiler porque no podemos hablar tampoco de esta película sin hablar del final. Y hay que decir que no es una película que el final las enaltece y la haga buena, ¿no? Hay muchas películas que son medianas durante su trama y el final las convierte en películas buenas. No, esta película es buena de principio a fin. Y el final está tan a la altura del resto de la película que lo único que hace es enaltecerla todavía más. No sé, quiero empezar contigo, Bedu. ¿Qué pensar de este final, de esta manera así de vencer, pero también de ser vencidos? ¿O qué sensación te deja? Porque es algo agridulce de alguna manera, pero también hay algo muy positivo en él. ¿Qué te deja este final, Bedu?
Bueno, en primera instancia que McMurphy lo había intentado, ¿no? Había hecho una apuesta para levantar ese, ¿cómo se llama? ¿El lavadero? Ajá, No el sé cómo le vertedero, llaman. no sé qué. El, sí, bueno, donde toman agua. Y la perdió porque sacó carísima. Perdió la apuesta porque solamente alguien especial podía hacer eso. Y esa persona especial pues era el jefe. El jefe era el que tenía la fuerza, la estatura y todo eso. Pero la razón por la cual él lo hace, yo siento que lo hizo más por cumplirle a su amigo que por él mismo. No siento que él haya querido el irse, sino como decirle al amigo, vea, lo logré, lo pude hacer. Lo que usted no pudo, yo lo pude hacer, pero gracias a usted. Entonces yo siento que esa es la sensación de medio esperanza que da la amistad en sí misma y lo que nos refleja pues el final de la película. Entonces es muy emotiva, efectivamente, porque él hace antes algo eh, que libera a su amigo de su cuerpo porque ya no es él, ya no va a estar él ahí y después cumplirle. Entonces es como un mensaje ambiguo, pero pues como cada uno lo tome. Yo lo tomé muy esperanzado. Yo creo que por lo mismo es esperanzador porque cuando le dice él antes de hacer lo que hace con la almohada, le dice, vámonos, ¿no? Lo está liberando. Lo está liberando y después dice, a través de ti tengo que hacer esto porque no nada más estoy escapando yo, sino estamos escapando, no nada más ellos dos, todos los de ahí. Que ves la reacción, por ejemplo, del personaje de se me fue el de Christopher Lloyd, Max Taber, la reacción de emoción por ver que alguien lo está haciendo es también liberador y es esperanzador. No sé, Vilma, a ti qué te parezca también este final. Retomando esto que está diciendo Bedú de que él había hecho la apuesta que iba a agarrar esa cosa y que eran como unos lavabos, como unos cosas para echar agua, que era de mármol, era pesado, lo quiso hacer solo. Entonces, aquí lo que yo entendí o quise ver fue que se necesitan de varios para lograr romper un sistema, se necesita de varios para lograr algo. No puedes tú hacer las cosas solo. El personaje McMurphy lo quería hacer solo, entonces se sentía capaz, pero no lo piensa, se empieza a juntar con el jefe porque de alguna manera le cae bien esa montaña de hombre, porque era un hombre gigante, le cae bien y se convierte hasta en un reto para él ser su amigo. Entonces, cuando sucede todo esto y el jefe le dice, me voy, pero no me voy a ir sin ti. Entonces, o sea, ahora sí que se lleva su espíritu y con él va y carga el pedazo ese de mármol y es donde logra su libertad. O sea, ¿por qué? Porque ya lleva el espíritu también de McMurphy. Y como reacciona el personaje de Christopher Lloyd, es de, sí, es la felicidad del pueblo de que podemos hacerlo entre todos juntos, porque tenemos que hacer una unidad para salir de esto. Entonces, Pero el único que escapa es el jefe. Los otros se quedaron ahí dentro. eso es lo que vemos. Pues O sí, sea, eso es lo que vemos, ¿no? Pero yo pienso, bueno, yo en mi corazoncito, porque sí estaba muy triste yo, quiero pensar que todos escaparon, porque de que arreglaron la ventana, yo quiero pensar que todos se fueron, ¿no? Pero sí es o sea, es como decir, tú, no es que tú puedas hacer las cosas solo, tienes que encontrar gente que te ayude. Y tienes que encontrar, porque la fuerza la hacemos todos. Entonces, no sé, a lo mejor soy medio cursi, pero eso es algo que a mí me quedé pensando, que dije, ay, Dios mío. Y digo, yo quería otro final, ¿no? Pero desde media película quería otro final. Pero pues no me iban a dar lo que yo quería. Porque la vida es de otra manera. Exacto, porque al final McMurphy siempre se niega a ser parte del sistema, ¿no? Y es a través quizás de esta locura que la reta y que nos reta también a nosotros a reinventarnos, ¿no? A pensar qué es lo que queremos. Creo que es uno de los personajes, olvídense de ese tipo sombrerero loco, nada, es muy, muy infantilizado. Este es un personaje que a través de la locura puede demostrar
ser el más cuerdo, ¿no? Puede demostrar ser el que, el que puede salvarse a través de ella, ¿no? Tener una absolución también a través de esta forma de locura. Y pues qué decir también de la actuación de Jack Nicholson. Yo sé que a Bedu no le gusta hablar de actores, pero creo que es una de las actuaciones que explotan, ¿no? Y que son tan perfectas en todos los sentidos que no sabemos qué parte es la personalidad de él, qué parte es el personaje, pero que cayó como anillo al dedo y que no se puede disociar, ¿no? Uno de otro. A ver, pero aquí apoyando a Bedup, que siempre le tira a que los actores es porque están dirigidos, aquí está dirigido porque todos, digo, yo reconocí ahí a Danny DeVito y a Christopher Lloyd, pero todos están súper bien, Sí. todos. O sea, Ahí el hay una, que, ahí hay una anécdota de la producción, perdona, te interrumpo, a ver, porque tiene que ver. Es un hospital mental real Sí. y se usaron actores reales, personas reales, que estaban institucionalizados allá. La producción empezó una semana antes y Jack Nicholson de hecho llegó tarde una semana y en un almuerzo se emberracó, se puso bravísimo porque la gente no salía de su personaje, que cómo así, o sea, todos son de, de esta forma de actuar y finalmente le explicaron que la gente pertenecía allá, que eran así, que ni modo. anda, Lo, a lo, ver, pero, lo grabaron en un hospital real y la, digamos, condición que se puso para eso es que la gente interna podía ayudar durante la grabación de la película en el lado técnico y también algunos de ellos salir en pantalla, que era como para probar si esto también puede ser terapéutico. Y de hecho, por ejemplo, el que sale de director del hospital era el director de ese hospital. O sea, no era un actor, era el director del hospital. Entonces, tienes a varios que a veces no sabes qué son, si sí o no. Y también el resto de los actores empezaron a vivir como tal, por lo menos una semana, 2 semanas en el hospital psiquiátrico. Les habilitaron, digamos, camillas o algo como sus camerinos y empezaron a vivir ahí durante un tiempo, creando además una comunidad, una forma de comunidad entre ellos. Y esto vino por, digamos, propuesta tanto de Milos Forman, que es el director, como del director, el productor, que es Saul Sainz, que es otro de los grandes productores quizás en la historia del cine. Ganó 3 Oscars a Mejor Película, esta, Amadeus, El Paciente Inglés, entre otras muchas películas que produjo, pero aquí lo curioso, o los datos curiosos vienen desde que el libro, cuando sale, es un éxito moderado, pero quien compra los derechos es Kirk Douglas. Kirk Douglas lo lleva al teatro, él protagoniza la obra e intenta llevarla al cine, pero sin éxito. Incluso Saul Sanz le dice, es que la podríamos llevar, pero tú no puedes ser el protagonista porque se va a volver tu película y todo el mundo va a salir diciendo, qué bien estuvo Kirk Douglas, restándole mérito a todo lo que había alrededor. Hay una anécdota por ahí que dice que Kirk Douglas es el que va a Checoslovaquia en su momento, contacta a Milos Forman y le dice, oye, mira, tengo este libro que me gustaría que pensaras en dirigir, te lo voy a mandar por correo. Dice Milos Forman que le estaba emocionadísimo y dijo, sí, claro, ¿no? Pues la gran estrella Kirk Douglas vino aquí y me dice esto, pues adelante. Dice, nunca me mandó el libro. Se reencuentran 10 años después, le reclama a Kirk Douglas, oye, pues ¿qué pasó? ¿Nunca leíste el libro? Así que me dejaste en visto. Dice el otro, pues yo te iba a reclamar lo mismo, que nunca lo mandaste. Pues resulta que sí lo mandó, pues se quedó en la aduana de este país en ese momento comunista y nunca llegó a las manos de Milos Forman, pero por cuestiones del destino, cuando Kirk Douglas empieza a vencer los derechos y dice, ya no quiero saber nada, nunca pude llevarla al cine, es su hijo el que agarra, renueva los derechos y empieza a hacer lobby para llevarla al cine. Y entonces Michael Douglas, el actor Michael Douglas, aquí funge como productor y de hecho gana su primer Oscar por esta película, como mejor película, pues. Entonces, casualmente también pues contactó a Milos Forman, se lo trae a Estados Unidos para empezar a hacer cine y después la carrera de Milos Forman pues, da un vuelco, ¿no? Y se queda él en Hollywood, por así decir. Entonces hay muchas coincidencias o cosas interesantes que fueron alrededor. Por ejemplo, dicen que para el papel
de McMurphy, a quien quería Milos Forman era Burt Reynolds. Y no se logra por temas de agenda, y quien lo termina haciendo es un Jack Nicholson que empezaba como tal a despegar, que ya venía de haber hecho El último detalle, Five Easy Pieces, Easy Rider, y empezaba a despegar como este gran actor en el cual se convirtió, pero querían a Burt Reynolds. Un segundo. Dime. Es que ahí justamente hay un clip de video en el que Nicholson está recibiendo un premio y lo recibe, manda un mensaje de video es que creo que era el BAFTA o algo así, por Chinatown, creo que era la película, pero está en el instituto mental porque están grabando allá y están detrás de él todos haciendo lo que hacen durante la película. Sí, cuando empieza a tener el éxito con Chinatown y empieza a ganar a veces premios por esta película, él estaba grabando Atrapados sin Salida. Hay que buscar ese clip, está interesante. Está buenísimo. Dentro de los datos curiosos es que, por ejemplo, el personaje que hace de Billy, no Billy Babbitt, sino es uno de los personajes, me parece que es Harding, el que siempre es como muy correcto, que habla bien correcto. Él se le detectó leucemia a la mitad de la grabación y estaban pensando en volver a hacerla, pero él les pidió que no, que terminara la película, y él muere antes de que salga como tal la película. ¿Pero por qué? Porque él quería terminarla y hacerla. Y dentro de otros datos curiosos es que para el personaje de Ratched se consideró, por ejemplo, a Anne Bancroft, se consideró a Geraldine Page y se consideró a Angela Lansbury para poder hacerlo. Las tres en su momento rechazaron el papel y fue para una desconocida en ese momento, Louise Fletcher, quien lo agarra y también gana el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de la enfermera Ratched. O sea, de hecho, esta película es una de las 3 películas que han ganado los Oscars principales, que es Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guión. Uy, pues todos. Sí, y gana estos 5 y pues obviamente más allá de los premios, y mira que lo hizo, nada más decirlo, en un año muy competido, donde tenías en la quinteta de las nominaciones a Barry Lyndon, a Tarde de Perros, a Tiburón y a Nashville. O sea, eran 5 clásicos, o que se volvieron clásicos con el tiempo, y pues impone, creo que con toda justicia, Atrapados sin Salida, ¿no? Pero premios o no, eso es de alguna forma anecdótico. Sí estamos ante una de las grandes películas de todos los tiempos, y ante, pues quizás, no sé si la mejor película, y fíjate qué raro, que estés hablando de una de las mejores películas de todos los tiempos y puedas decir, y quizás no es ni siquiera la mejor película de Milos Forman, porque después vino a dirigir Amadeus, por ejemplo. Pues ahí está el debate, ya ves que nos tienen debate aquí el Bedú con esas preguntas. Es que yo creo que es cada una en su estilo, ¿no? Bueno, es que siempre hablo mucho de los estilos, pero a mí esta película se me hace que se te mete, o sea, de hecho, hace rato que estaba hablando la sientes mucho la película, cuando la estás viendo y la estás como viviendo, porque estás ahí en el hospital y estás con esa gente que yo hasta pensaba, ¿a qué olerá ese hospital? O sea, ¿qué es lo que, o sea, que quería ver? Pues, pero al mismo tiempo se me hacía un lugar limpio, porque sí se veía como un lugar muy limpio. Pero te metes, te encariñas con los personajes que, repito, no tienen mucho contexto. Si te fijas, no hay mucho contexto de ninguno de los personajes. Son cachitos. Vas conociéndolo en estos círculos que hacen, ¿no? ¿Sabes Sí. por qué ahí cada quien o qué tienen? Sí, o sea, no hay mucho. Sin embargo, te metes ahí, te encariñas con todos y todos te importan, porque a mí me importaba también los enfermeros, o sea, los guardias que estaban ahí. O sea, te importa toda la gente que está ahí y te importa lo que les sucede. Incluso la misma Fletcher. Louise Fletcher, la actriz es Louise Fletcher, Ratched. Ratched. Te importa qué es. Yo era lo que pensaba, esta mujer, ¿qué hace al salir de aquí?
¿qué es tendrá marido? ¿Vivirá sola, llena de gatos? O sea, ¿qué es lo que hace esta mujer? Entonces, se hace muy entrañable la película, se te mete muy, muy adentro. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene de especial. ¿Sí? Y Amadeus es algo wow. O sea, es una historia buenísima y va. Pero, no sé, tengo que volver a ver Amadeus porque esta ahorita la tengo así como que muy metida en el corazón. Entonces, sí es una gente, de verdad, vean esta película. Yo nunca la había visto y creo que está bien que no la haya visto porque a lo mejor me hubiera traumado antes o no lo hubiera entendido tanto como lo entiendo ahorita. Las cosas suceden en su momento, José Roberto. Sí. Las películas, los libros y todo, los ves en el momento en que tienes que verlos. Vamos a pensarlo de esa manera. Y pues bueno, no fuiste la única que pensó esto de la enfermera Ratched. Hay una miniserie que salió hace 3, 4 años que se centra en el personaje de Ratched, ¿no? Es una miniserie que creo que salió en Netflix y que pues bueno, vale la pena visitarla, si acaso como curiosidad. No sé, yo honestamente no la he visto, no sé qué tan buena o mala sea, pero que sí sé es que ella es un personaje de esos que se te meten en el alma y que terminan siendo uno de los grandes villanos. Yo sí creo que es uno de los grandes villanos y que en su momento lo mencionamos. Y en ese programa también mencionamos, por ejemplo, a otro de los grandes villanos de la historia del cine, que es el Reverendo Powell, que es con quien nos iremos la próxima semana a hablar de la película de La Noche del Cazador, película que nos pidieron en los comentarios y que, pues aprovechando que estamos hablando de los grandes villanos en la historia del cine, pues visitaremos esta película de Charles Laughton. A otro gran villano ahí también. Tampoco la he visto. La torre. Tengo que ver otra. Ay, no, pues a mí recomiéndame de estas, aunque se me apachurra el corazón. Pero se te apachurra bonito. Agridulce. O sea, bonito de que dices, esto es cine, chico. Joder, esto es cine y de verdad creo que pocas cosas tan bien logradas como esta película, que esperemos hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes, Bedu y Vilma, de habernos acompañado aquí a este programa. Agradecer a ustedes también por escucharnos. Les agradeceremos mucho también que nos pongan su like, que nos dejen comentarios y que si no están suscritos a este canal, pues se suscriban también. Sí, suscríbanse al canal, por favor. Y el próximo viernes salimos con las esenciales de la década de los 50. Seguimos con esa tarea. Está muy chévere de hacer también. Sí, está muy padre. De verdad es que la he disfrutado mucho eso también. Y vemos grandes películas, ¿eh? Así como para que... Yo ya hablo como experta de cine. Esa es la idea. Nos acompañen y que vayan viendo las películas que aquí se recomiendan en los diferentes programas o segmentos que hacemos aquí. Entonces, no dejen de seguirnos y de sintonizarnos. Salen, pues vámonos a seguirla el domingo. Vámonos. ¿Listo? Bueno. Bye.